16. Ya, creo que ya esperamos lo suficiente. A ver, primero que nada, pedirle disculpas porque, eh, bueno, no voy a poder colocar la cámara, estoy con un internet bastante complicado, ha sido durante todo el día, entonces, eh, bueno, voy a estar de esta forma, ¿no? A ver, vamos a compartir la pantalla. Eh, el día de hoy vamos a hacer una actividad, digamos, en relación al tema de las variables. Porque lo que pasa que, bueno, estuve ahí sondeando algunas cosas de la semana pasada y creo que es bueno repasar esto sin perjuicio de seguir, digamos, avanzando en este tema de los métodos de investigación, ¿no? Entonces, yo les voy a explicar un poco del tema de las variables. Esto nace a raíz de, digamos, de una consulta que me hizo el paralelo anterior y creo que es conveniente que veamos este tema porque de alguna forma nos va a indicar eh, en relación a los temas de la recolección de datos. Entonces es un tema bastante recurrente que nosotros tenemos que tener claro. Y aquí justamente con este, digamos, especie de repaso o, digamos, aclaración de el tema de las variables, eh, va a ser posible que ojalá no queden más dudas, ¿no? Eh, y como la idea es que más que nada uno aclare, eh, que uno siga así en forma en forma dinámica, ¿no? O sea, la dinámica está bien, pero que hay que atender también a la inquietud y ver, digamos, cuáles son los temas que quizás de fondo no se entienden. Y seguramente quedó.
digamos, alguna inquietud del curso anterior, ¿no? Lo digo por las consultas que me hicieron en el otro paralelo. Y bueno, ahora yo espero acotar esto y, y que ustedes puedan tener una explicación, una aclaración respecto al tema de las variables. ¿Ya? La idea sería, y yo les voy a explicar un poco de cómo utilizamos y cómo se enfocan estas variables a modo de una introducción. Posteriormente sí lo vamos a ver, pero ya integrado con otras materias. Pero como estamos partiendo, me interesa que quede claro el concepto, tanto en una eh, enfoque cualitativo como en un enfoque cuantitativo. Es un poco la idea. Y eh, posterior a la explicación, yo les voy a pedir que trabajen en un taller, un poco con lo que yo he explicado, y bueno, ahí ver si realmente se entendió el concepto o no. Ah, entonces esa es un poco la idea, para poder proseguir, porque también yo voy a hablar de variables, voy a hablar más adelante de ciertos conceptos que tienen que estar claros. ¿Ya? Entonces, miren, eh, vamos a ver el concepto mismo y luego les voy a dar un ejemplo y a raíz de ese ejemplo yo les voy a pedir que, digamos, mediante un taller, que hagan una actividad que está muy relacionada con lo que yo voy a explicar. ¿Estamos? Entonces voy a comenzar con este tema. Eh, bueno, yo le coloqué ahí introducción a las variables. La idea es acotar, como les digo, estas dos enfoques, pero en torno a algún, digamos, una explicación, si esa es la idea. Eh, bueno, un poco repasando, el método científico tiene, digamos, distintas formas como uno los va a utilizar. Dentro de esta utilización tenemos que utilizar variables para poder un poco eh, dar solución a la problemática que nosotros vamos a tener de fondo. Entonces, bueno, las variables, el concepto mismo, las variables son elementos o características que pueden observarse, medirse o clasificarse en un fenómeno. ¿Ya? Ese es el concepto general con el cual yo puedo identificar una variable. Ahora, eh, las funciones que tienen este concepto es que me permita describir, analizar, comprender los hechos que yo estoy estudiando. Eh, ya sea desde el enfoque, digamos, cuantitativo o de un enfoque cualitativo. Nosotros en los estudios podemos utilizar variables por separado. En un estudio puede ser netamente cuantitativo o en otro puede ser netamente cualitativo. Pero también hay estudios que pues, se pueden utilizar ambas tipos de variables. ¿Ya? Y se conoce como un estudio mixto, o sea, de variables mixtas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí un poco sí lo habíamos repasado en los cursos anteriores, ¿no? Bueno, tipos de variables cuantitativas. Tenemos dos tipos, tres, perdón, dos. En las otras son tres. Pero bueno, la primera es un tipo de variable discreta. La característica principal que toma valores enteros. ¿Ya? Si son, eh, por ejemplo, el número de estudiantes de un curso, puedo tener 25, 30, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo más?
la cantidad de bienes que pueda tener una persona, ¿ya? Son números enteros que no, yo no puedo, digamos, tener en fracción o, o en decimal. Y las variables continuas, en las cuales son números fraccionarios. Y acá sí puedo tener una medición con decimales. La temperatura se puede, digamos, interpretar en decimales, un número fraccionario. Eh, el, el peso también, creo que sí, también puede ser un número fraccionario. Entonces, esas son las dos tipos de variables que podemos tener en el enfoque cuantitativo. Em, bueno, otro ejemplo puede ser las notas que uno puede obtener, ¿no? Si yo tengo una escala de 1 a 10, evidentemente yo puedo tener fracciones dentro de esa escala, ¿ya? Y yo puedo también definir eso mediante el tipo de estudio que yo quiero hacer, ¿ya? Sobre el rendimiento académico, puedo sacar promedios, ¿cierto? Y otro tipo de variables que también me puede servir para algún estudio en particular. Las variables cualitativas, y esto un poco creo que lo estudiamos la vez pasada, en torno a que estas variables eh, tienen atributos, se pueden eh, agrupar en categorías, ¿ya? Y por medio de estas categorías hacer las interpretaciones, ¿ya? No son, digamos, con características medibles, son más de interpretación sobre ciertos hechos que suceden, ¿no? Y eso tenemos que identificar. ¿Qué tipo de variables podemos tener en ese enfoque? Tenemos las variables cualitativas nominales. Estas no tienen orden y obedecen, por ejemplo, a, a una em, generalización, se puede decir, de algunas características o de algunas características pues, que puedan tener, ¿ya? Por ejemplo, se puede citar el género de las personas, puede ser masculino o femenino. Esa es una variable que nosotros podemos identificar dentro de una estadística de datos. Bueno, también puede ser, por ejemplo, la escuela, si es una escuela pública o una escuela privada, ¿ya? Esas serían las nominales, ¿ya? Tienen esa particularidad de definirla, eh, digamos, de acuerdo a la funcionalidad que pueda tener en torno a su característica. Tenemos las cualitativas ordinales. Estas variables están en relación a una jerarquía. Por ejemplo, si yo considero, por ejemplo, estos rangos militares, ¿no? Tengo jerarquía por ejemplo, de un cabo a un general. Entonces, eso se puede eh, caracterizar de esa forma. Em, También el grado de satisfacción que yo puedo encontrar respecto a una situación que yo quiero evaluar. Entonces, ese grado de satisfacción yo le coloco esos extremos, ¿no? Desde bajo a alto, puede ser. Y también una forma de calificación, ¿no? Que yo puedo diferenciar en torno a lo que es regular, o puede ser malo, regular, bueno, excelente. Entonces, ese tipo de jerarquía yo lo puedo
definir en base a estos temas de las variables cualitativas, pero que están relacionados con lo ordinal en este caso. Y la anterior variable está relacionada más que nada con una funcionalidad, con un contexto, ¿ya? Y que se puede establecer de esa forma. Am, bueno, hay varias aplicaciones dentro del tema educativo, ¿no? Si uno quiere medir rangos de comportamiento, quizás puedes utilizar esa variable cualitativa ordinal, ¿no? Porque tiene una cierta jerarquía. Bueno, esas son más o menos las situaciones que yo puedo encontrar dentro de estos dos enfoques. Ahora bien, dentro del ambiente educativo, eh, nosotros nos vamos a encontrar con situaciones en donde hay que definir estas variables, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hay un contexto educativo, por ejemplo, la motivación estudiantil. Y acá puedo tener, digamos, variables cualitativas, variables cuantitativas, ¿ya? Por ejemplo, la motivación, si yo lo considero en esta jerarquía, alta, media y baja, la puedo establecer de esa forma. Si yo la considero que esa jerarquía le voy a colocar un puntaje, eso ya se produce un puente para que yo la considere en un ámbito cuantitativo, porque voy a, de alguna forma, le voy a especificar un número, ¿ya? Bueno, la aplicación, ¿cómo yo lo puedo entender esto? O cómo yo puedo tratar de adquirir ese dato. Entonces, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, es observar las actitudes que presentan los estudiantes, ¿ya? Eh, en primera instancia, quizás yo voy anotando, depende de cómo haga la observación también, ¿no? Y voy registrando estos comportamientos en torno a esa motivación. Otro contexto que se puede encontrar son estrategias pedagógicas en donde, por ejemplo, las variables cualitativas, yo tengo estrategias, por ejemplo, tradicionales, activas, cooperativas, ¿ya? Que yo voy a aplicar. Eso ya lo puedo definir desde el punto de vista cualitativo. ¿Cuál fue la estrategia que yo utilicé? En lo cuantitativo, yo puedo definir el número de esas estrategias durante el periodo del curso, quizás, y puedo hacer el estudio, por ejemplo, de la frecuencia de eso. Y eso en base a números. ¿M? La aplicación se compara el rendimiento en cada tipo de estrategias, ¿ya? Eh, Eso también depende de cómo tengo acceso a esa información, ¿ya? Eh, Ahí tengo que ver la técnica que me va a servir dentro de las técnicas cuantitativas, cualitativas, para poder extraer la información. Evaluación del aprendizaje, por ejemplo, en otro contexto. Y acá tenemos en una variable cualitativa la opinión del estudiante sobre la evaluación. Puede, digamos, entrevistarse a los estudiantes y que opinen sobre este tema. Y uno va registrando eso, ¿cierto? Luego tenemos las calificaciones propiamente tal, que ya son variables cuantitativas y que me van a permitir eh, encontrar, digamos, la calificación que corresponde a estas materias, a lo que se ha pasado, y yo puedo trabajar con la estadística.
Bueno, esto se puede recoger o se puede aplicar en las percepciones de los resultados que se tienen, ¿no? Eh, digamos, cómo se va recogiendo estos datos. Otro contexto es el clima escolar. Entonces, la relación docente-estudiante puede ser, digamos, un tipo de información que son variables que yo voy a tratar de obtener eh, en base a alguna técnica que yo decida. La variable cuantitativa puede ser un porcentaje de convivencia que yo pueda establecer mediante las reuniones que se hacen, eh, la asistencia sobre estos temas que se van a conversar de la convivencia con el docente estudiante, ¿no? Entonces, eso al final, todas estas variables, tanto cualitativas como cuantitativas, van a ser un complemento para el estudio, ¿ya? Entonces, por un lado, tener claro eso, de que nosotros lo podemos enfocar en un ámbito cuantitativo o cualitativo. Ahora, si uno quiere, digamos, combinar estos dos enfoques, también, de hecho, se hace, ¿no? En el ámbito educativo se hace mucho. ¿Por qué? Porque va a ser un complemento, una variable a la otra, ¿ya? Entonces, eh, bueno, y esto tiene algo de sentido. ¿Por qué? Porque las variables cualitativas permiten comprender las dimensiones humanas y emocionales del aprendizaje, mientras que las cuantitativas aportan la precisión y objetividad en la medición. ¿Ya? Entonces, es un complemento en el sentido de que esto tiene que ser de alguna forma coherente con lo que yo recojo cualitativamente y con lo que yo también recojo cuantitativamente, ¿ya? Entonces, dejar ese mensaje que eh, se pueden hacer estudios por separado y también estudios mixtos en donde puedan complementarse de acuerdo al tema. ¿Ok? Entonces, eso es por un lado, digamos, la explicación bastante general respecto a estas variables. Ahora bien, yo les voy a colocar acá un ejemplo de un tema y en donde yo les voy a explicar cómo se trabajó con esto. Y la idea es que ustedes, de hecho yo les voy a mandar la presentación y en torno al tema del taller, ustedes hagan el taller guiándose con lo que yo he explicado hasta ahora, ¿ya? Veamos este ejemplo. Tenemos el planteamiento de la siguiente forma. La problemática es bajo nivel de participación de los estudiantes en clases virtuales de educación básica. ¿Ya? La descripción es, durante el desarrollo de clases virtuales en una institución educativa básica, los docentes observan que un número considerable de estudiantes no participan activamente en las actividades sincrónicas, ni en las tareas interactivas planteadas. Aunque las plataformas tecnológicas están disponibles, la interacción, la motivación y la comunicación se reduce notablemente, afectando los resultados de aprendizaje y de la convivencia escolar. Bueno, ¿por qué quise tomar este ejemplo? Porque pudo ser algo que se vivió durante la pandemia, ¿cierto? En donde se tuvo que tomar estas medidas de que se hicieran clases virtuales. Entonces, se planteó como, digamos, no se estaba preparado para esto
hubiera un inconveniente. Entonces, uno de esos inconvenientes es lo que se cita acá. ¿Por qué? Porque no era una forma nueva de hacer clases, ¿no? Entonces, se vivieron de esta forma esa situación. Bueno, el segundo punto es la formulación a través de una pregunta. Esta es una forma. Podemos tomar también, bueno, más adelante lo vamos a ver, en la estructura del tema de investigación. Pero bueno, ustedes ya saben que se puede formular a través de una pregunta general, digamos, la problemática. Entonces acá tenemos, ¿cuáles son los factores que inciden en la baja participación de los estudiantes durante las clases virtuales de educación básica? Entonces, vemos acá una tabla en donde se van a fijar variables cualitativas, ¿ya? Entonces, para poder ordenar, ¿no? y identificar, digamos, las variables, es bueno hacer una tabla, definir, eh, tener identificadas las variables, definirlas conceptualmente y también de qué forma yo puedo obtener esa variable, ¿ya? Entonces, ¿qué variables se fijan acá? Acá hay 5 variables. Motivación hacia el aprendizaje virtual, percepción del apoyo docente, interacción social virtual, competencia digital, clima emocional en el aula virtual. Esas son las variables de acuerdo a lo que digamos, se tiene. Em, bueno, las definiciones para entenderlas, ¿no? Dice que la motivación hacia el aprendizaje virtual tiene, es lo siguiente: nivel de interés, entusiasmo o disposición del estudiante frente a las actividades en línea. ¿Ok? ¿Cómo yo recojo esa variable? Es mediante entrevista o cuestionario abierto donde los estudiantes expresen que los motivos que los, perdón, que los motiva o desmotiva. ¿Qué lo motiva y qué lo desmotiva? Esa es una, digamos, una forma para tratar de, digamos, identificar y sacar datos de ahí. Eh, la otra variable es percepción del apoyo docente. ¿Y qué es lo que es esto? Opinión o valoración que el estudiante tiene sobre el acompañamiento del profesor en el entorno virtual. ¿Cómo obtengo esa información? Mediante grupo focal, con estudiantes o análisis de comentarios en foros de clase. Así es una posibilidad, no es que eso sea, digamos, riguroso y tiene que ser así, ¿no? Es una propuesta. Otra variable, interacción social virtual. ¿Y qué es lo que es esto? Forma en que los estudiantes se comunican, colaboran y participan entre compañeros en la plataforma. ¿Cómo se obtiene la información? Observación participante en foros, chat o sesiones virtuales grabadas. ¿Ya? Eso es a modo de una técnica que ya conocemos, que es la observación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí creo que está bien. Después dice competencia digital. ¿Qué es lo que es esto? Nivel de habilidad y confianza del estudiante en el uso de herramientas tecnológicas para aprender. ¿Cómo tengo esa variable? Entrevista o diarios de aprendizaje donde los estudiantes describen sus dificultades tecnológicas. ¿Qué otra cosa tenemos? Clima emocional en el aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Ambiente afectivo que se genera durante las clases virtuales. ¿Cómo tengo esto?
cuestionarios cualitativos, escala de Likert, preguntas abiertas y observación del comportamiento emocional en sesiones grabadas. Ah, esa es una forma. Ok. Entonces, acá tenemos las variables cuantitativas. ¿Qué tenemos acá? Variable cuantitativa, una sería la frecuencia de participación. Entonces, la definición es número de intervenciones o veces que el estudiante participa en clase. ¿Cómo obtengo esto? Registro de asistencia o conteo de participación en la plataforma, también una ficha de observación estructurada, ¿ya? Se supone que el docente debería tener esto. Promedio de tareas entregadas, ¿qué es lo que es? Cantidad de tareas completadas frente al total asignado, ¿ya? ¿Cómo tengo esto? Reporte automático del aula virtual. Bueno, si fuera el caso, el investigador revisa los reportes de aula virtual, eh, si en el caso alguna específica, ¿ya? Y anota cuántas tareas ha entregado cada estudiante comparándola con el total de tareas programadas. Entonces, en este aspecto, el docente tiene bastante información. Y si es el mismo docente que está haciendo la investigación, debería tener todos estos datos. Tiempo de conexión, minutos u horas que el estudiante permanece conectado en la clase. ¿Cómo obtengo esta información? Registro del sistema o plataforma de videollamada. El investigador descarga los datos y lo consolida en una hoja de cálculo, ¿ya? Después tenemos resultados académicos. Definición, calificación promedio en actividades virtuales. ¿Cómo obtengo esto? Boletines o reportes de evaluación. Se recopilan las notas finales o parciales desde los reportes institucionales o desde el mismo sistema de evaluación del docente. Eh, perdón, otra más, la última. Número de interacciones sociales. Cantidad de mensajes o respuestas entre compañeros. ¿Y cómo se obtiene esto? Mediante el análisis de chat o foros virtuales, donde se hacen estas interacciones. El investigador revisa los foros y chat del aula virtual, cuenta las intervenciones por estudiante y clasifica el tipo de interacción. Entonces, esas son las variables cuantitativas. ¿Ok? Eh, bueno, eh, como mencioné, este ejemplo analiza, digamos, los enfoques, ¿no? Y pretende de que se pueda entender cómo un tema puede eh, habitar ambos tipos de variables. Insisto, a lo mejor puede haber otro estudio donde solamente me voy a enfocar, dado el objetivo, hacia uno de los dos enfoques, ¿ya? Y eso ya depende del carisma de la investigación, de lo que se pretende obtener y, digamos, una decisión de quién hace la investigación. O podemos juntar estas dos enfoques y plantearlo así como se planteó en este caso, ¿ya? Porque quizás cada variable, como se vio, puede tener una distinta forma de obtener esos datos, como se observó. O tratar de que en una misma técnica podamos tener dos o tres variables, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que decidir, ¿ok? Entonces, les voy a ver, voy a colocar esto como
PDF y se los voy a mandar. Se los voy a mandar al correo, ¿ya? Estoy, ahora me voy a meter al correo. Ah, correo, correo. Voy a esperar un ratito para enviarle esto para que puedan hacerlo. Está un poco lento el internet. Ahora, ups, mm, mm, mm. Concentración. Esta vez. Muy bien. Ok. Ok, me dicen si les llegó el correo. Mm, ok. Sí, Magister, ya llegó. Ya, entonces vamos a proseguir. Son cinco. Vamos a hacer cinco grupos. ¿Eh? Sí, a ver qué pasa. Ahí está. Está un poco lento. Se supone que ya están asignados todos. A ver. ¿Sí? Están dentro del grupo. Profe, ¿cuántas somos por grupo? Son como cinco por grupo. 5 por 5, 25. Y dos, porque hay alrededor de 28 personas. Ahí creo que ya ingresó.
Según lo que veo acá, están todos en aula. A ver, voy a ver. Eh, ya. Ahí está. Ok.
Eh, ya creo que están todos. Entonces, ok, vamos a empezar con el grupo uno o el aula uno para que pongan lo que hicieron, ¿ya? Entonces, adelante el aula uno que está Dana, Heidi, Allison, lo que recuerdo. ¿Quién va? Ah, antes que se me olvide, voy a ver si le puedo colocar la configuración. Shuffle only. Profe, no deja compartir pantalla. Ya, ahí estoy, estoy buscando. Ahí. Ah, qué bueno. Espérenme un minuto. ¿Dónde está? Está re lento. Un minutito, por favor. Acá está. Ya. Ya, ahí, por favor, si pueden ver, si ya pueden compartir. Está re lento mi computador. ¿Sí? ¿Ahora sí puede? Ahí está. ¿O no? Ahí está. Ok, listo. Ana María, Sí, magíster. ya, explícanos cuál es su problemática y de qué se trata. Bueno, nuestra problemática es sobre el bajo rendimiento académico en estudiantes de secundaria en zonas de urbano marginales del Ecuador. ¿Ya? Bueno, esta situación se relaciona con factores sociales, emocionales, pedagógicos y estructurales que afectan el proceso del aprendizaje. ¿Cuáles son las variables entonces cualitativas? Ahí está. Las variables cualitativas de este problema son la motivación escolar, el clima institucional, la relación docente-estudiante, la percepción del currículo y el apoyo
apoyo familiar. La motivación escolar es el grado de interés, esfuerzo y propósito que el estudiante manifiesta hacia el estudio. La forma de obtención es entre entrevistas abiertas, observación en clase, diarios reflectivos. El clima institucional es la percepción de ambiente escolar en cuanto a respeto, inclusión y apoyo emocional. Se da en grupos focales, encuestas abiertas, observación participativa. La relación docente-estudiante es la calidad del vínculo interpersonal y comunicativo entre profesores y alumnos. Se da en entrevistas semiestructuradas, análisis de interacciones en clases, la percepción del currículo, en opinión del estudiante, sobre la relevancia y aplicabilidad de los contenidos escolares. Se dan en encuestas cualitativas, entrevistas, análisis del contenido. El apoyo familiar es el nivel de acompañamiento, de estímulo que la familia brinda al proceso educativo. Se dan en entrevistas con padres, en observación directa, análisis del caso. Las variables cuantitativas, escogimos tres, que es el promedio de calificaciones, la tasa de asistencia escolar y las horas de estudio semanal. En el promedio de calificaciones tenemos que media aritmética de las notas obtenidas por el estudiante en un periodo. Esto lo damos en el registro académico institucional. La tasa de asistencia es el porcentaje de días asistidos respecto al total de días escolares. Se da con el control de asistencia diario. Las horas de estudio semanal es el tiempo dedicado por el estudiante al estudio fuera del aula. Se dan encuestas cerradas y auto-uniforme. Bueno, en conclusión, como grupo hemos logrado identificar el bajo rendimiento académico en zonas urbanas magistrales no se puede entenderse solo desde las notas o la asistencia. Necesitamos mirar también lo que se ve en los registros, cómo se siente el estudiante en las escuelas, sin encuesta sentido a lo que se aprende, es su relación con los profesores y en tanto lo apoya a su familia. Al combinar las variables cuantitativas como promedios, asistencia, tareas, con cualitativa son motivación, clima escolar o vínculo, nos damos cuenta de que el problema es más complejo y puede tener muchas causas en sí. Un estudiante puede tener bajo promedio no solo porque le cueste la materia, sino porque se siente parte de la institución, porque se ve el currículo desconectado de su realidad o porque en casa no hay quien lo acompañe. Estas mezclas de enfoques nos permiten promover intervenciones más realizadas y humanas. No basta con reforzar contenidos, hay que trabajar en el clima de la escuela, fortalecer la relación con las familias y hacer que los chicos recuperen el sentido de estar ahí. Eso es lo que realmente se puede marcar la diferencia de estos contextos. Ok. Ok, muy bien. Gracias por la exposición. Sigamos con el otro grupo, el grupo 2. ¿Puedes poner también quién estaría en el grupo 2? Por ahí vi a Cristina, ¿sí? ¿Y quién más? No me acuerdo los otros nombres, que se me quedan algunos nomás. ¿Sí? También eran, sí, también era la compañera Norma, la compañera Nelly y la compañera Alison, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Y están para colocar su presentación? Es decir, su trabajo. ¿Sí? Ya, ya, Cristina, adelante. O no sé si va a exponer tú.
¿Ya, Cristina? ¿O todavía no? Ahí está. Ok, adelante. Ya, buenas noches, magíster, buenas noches, compañeros. Nosotros para este taller hemos escogido de problemática educativa el uso limitado de las tecnologías de la información y la comunicación TIC por parte de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un poco sobre la descripción del problema es que en muchas instituciones educativas se observa que los docentes aún no integran de manera efectiva las TICs en sus clases. Esto limita la motivación, la interacción y el aprendizaje significativo de los estudiantes, especialmente en entornos virtuales o híbridos. Dentro de las variables cualitativas que hemos destacado están actitud docente frente a las TICs. En la definición tenemos que la disposición emocional y profesional del docente hacia el uso de recursos tecnológicos en su práctica pedagógica. La forma de obtención es a través de entrevistas o grupos focales para explorar percepciones y experiencias. También tenemos competencia digital docente, como definición, conjunto de habilidades y conocimientos tecnológicos aplicados al proceso educativo y mediante la obtención, cuestionario de autoevaluación o entrevistas. También hemos escogido motivación de los estudiantes, definición, interés y disposición de los estudiantes frente al uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje. Esto mediante escala Likert aplicada a los estudiantes. También tenemos lo que es las prácticas pedagógicas con TIC. Dentro de la definición tenemos estrategias metodológicas y recursos que el docente aplica al incorporar herramientas tecnológicas en el aula. El método de obtención es observación de clases o análisis de planificaciones didácticas. Y como quinta variable cualitativa tenemos la percepción institucional sobre el uso de las TICs. En la definición tenemos opinión de los docentes y directivos sobre la importancia y el apoyo institucional para integrar la tecnología en la enseñanza. Esto mediante entrevistas con directivos y docentes o revisión de documentos institucionales. Dentro de las variables cuantitativas, identificamos nivel de uso de las TICs, mediante definición, frecuencia con lo que los docentes emplean herramientas tecnológicas en sus clases. La forma de obtención sería una encuesta estructurada o registro de actividades en el aula. También el desempeño académico de los estudiantes. Definición, calificación promedio en actividades o evaluaciones relacionadas con el uso de TICs. Y obtención a través de revisión de boletines o registros de calificaciones. Nosotros hemos relacionado las variables en lo que podemos destacar que la competencia digital docente y la actitud frente a las TICs influye directamente en el nivel del uso de estas. Las prácticas pedagógicas con TICs y la motivación de los estudiantes afectan el desempeño académico. Y la percepción institucional puede potenciar o limitar la integración tecnológica y, por lo tanto, impacta indirectamente tanto en las variables cuantitativas como cualitativas. En conjunto, estas relaciones explican que la falta de uso de TICs no solo se debe a la disponibilidad de recursos, sino también a factores humanos y pedagógicos. En conclusión, el análisis de las variables evidencia que la integración de las TICs en el aula depende de factores tanto cualitativos como cuantitativos. La actitud y competencias digitales de los docentes, junto con las prácticas pedagógicas aplicadas, impactan directamente en la motivación de los estudiantes y en su desempeño académico. Asimismo, la percepción institucional puede facilitar o dificultar la implementación tecnológica. Por lo tanto, para mejorar el uso de las TICs, es fundamental fortalecer la formación docente, diseñar estrategias pedagógicas innovadoras y garantizar el respaldo institucional y la disponibilidad de recursos tecnológicos. Ok, muy bien.
Bueno, vamos a dejarlo con la exposición de estos dos grupos por el tema del tiempo y me envían los trabajos a mi correo, obviamente uno por grupo, ¿no? No que todos envíen el trabajo, sino que uno por grupo. Y con eso me queda bastante claro que hay una convicción sobre las variables que ya está, creo que está bastante asumido y con eso me deja tranquilo, podemos seguir con los otros temas. ¿Ya? Ok, ha sido una buena clase, espero que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana si Dios quiere. Gracias, ¿Están muy bien? Magister. ¿Listo? Chao, chao, que Gracias, estén muy bien. Magister. Buenas noches. Buenas noches, Chao. que tengan buena Buenas semana. noches, Magister, gracias. Chao, chao.